Nunca pensé que un viernes por la noche, de esos que empiezan con una cerveza en el bar de siempre, terminaría siendo el inicio de mi peor pesadilla. Estábamos en casa Paco, mi refugio semanal con los chicos, Antonio, el gracioso del grupo, Marcos, obsesionado con las apuestas del fútbol, y Javi, el típico colega que siempre trae noticias que no quieres escuchar. Aquella noche Javi llegó tarde, lo que ya era raro en él. Venía acelerado, con el móvil en la mano y una mirada extraña. No me dio tiempo ni a preguntarle qué le pasaba cuando me soltó. Tío, Fernando, Ana no te dijo que iba al teatro esta noche. Me reí. Mi mujer no era precisamente fan de salir los viernes, mucho menos de actividades espontáneas como el teatro. Era más de quedarse en casa viendo series mientras yo me tomaba mis cervezas. No sé de qué hablas. Está en casa con Lucía, respondí encogiéndome de hombros. Javi no soltaba el móvil. Me enseñó una historia de Instagram de una cuenta que ni siquiera seguía, y ahí estaba. Ana. Mi Ana. Vestida con un vestido rojo que ni recordaba haber visto antes, sentada en un palco de un teatro de Gran Vía. No estaba sola. A su lado había un hombre que no reconocí, uno que le sostenía la mano. Mis amigos se quedaron en silencio. Incluso Antonio, que nunca perdía la oportunidad de hacer un chiste, bajó la mirada. Intenté mantener la calma, pero mis piernas parecían de gelatina. Me levanté, tiré un billete sobre la mesa y me fui directo al teatro. Nunca había sido de los que hacen escenas, pero esa noche iba a cambiar mi vida para siempre. Salí del bar con el móvil en la mano, apretándolo como si fuese una cuerda de seguridad que me impedía caer en el vacío. No corrí, caminé rápido, lo justo para no llamar la atención pero con el corazón bombeando como si acabara de salir de una pelea. La Gran Vía estaba llena, como siempre. La mezcla de turistas y locales daba esa sensación de caos organizado, pero yo solo veía un mar de caras que no significaban nada. Solo quería llegar al teatro. El nombre del teatro, un sitio elegante y caro que yo jamás habría pisado por gusto, estaba iluminado con letras doradas. Asterisco asterisco Teatro Real Madrid asterisco asterisco. Respiré hondo y me acerqué a la entrada, donde una pareja bien vestida discutía sobre quién tenía las entradas. Mi ropa casual no pegaba con el ambiente, pero no me importaba. Fingí que buscaba algo en mi móvil mientras escuchaba las risas y el murmullo de la gente que esperaba para entrar o salía de una función anterior. Vi a un acomodador con chaqueta roja y decidí actuar como si supiera exactamente lo que hacía. Me acerqué a él y, con el mejor tono seguro que pude fingir, le pregunté. «Perdona, ¿podrías decirme si ya ha empezado la obra? Tengo a mi mujer dentro y no puedo ubicarla». El hombre me miró un momento, evaluándome como si intentara decidir si era un cliente genuino o un loco que se había colado. Finalmente señaló hacia el interior. Acaban de empezar el segundo acto. Intenta no hacer ruido si vas a entrar. Asentí y me metí al teatro. La decoración era opulenta, todo dorado y terciopelo rojo. Me deslicé por los pasillos con cuidado de no llamar la atención, observando las puertas que daban a los palcos. Sentí el sudor acumulándose en la espalda, pero seguí avanzando. Los sonidos del escenario se mezclaban con susurros ocasionales del público. Finalmente, la vi. Allí estaba Ana, en un palco a la derecha. El vestido rojo que llevaba resaltaba incluso en la penumbra. No estaba sola. El hombre a su lado era mayor que yo, tal vez unos 10 años más, con cabello gris cuidadosamente peinado y una postura demasiado relajada para alguien que no tiene nada que ocultar. No le sostenía la mano, como pensé en un principio, pero la cercanía entre ellos era palpable. Se inclinaban el uno hacia el otro como si el resto del mundo no existiera. Ana sonreía, esa sonrisa que reservaba para momentos en los que realmente estaba disfrutando. Quise entrar, gritar,
arrancarla de allí. Pero me quedé quieto, como paralizado, escondido detrás de una columna. La rabia estaba ahí, pero también el miedo. Si entraba y armaba un escándalo, ¿qué lograría? ¿Confirmar lo que ya sospechaba? Decidí esperar, observar. Quería más pruebas, algo que no pudiera negarme después. Me quedé en el pasillo, de pie, como un guardián de un secreto que no quería conocer. Mientras veía cómo se movían y reían, mi mente empezó a encajar piezas. Recordé las noches en las que Ana había salido con sus amigas. Recordé los cambios sutiles, ropa nueva, perfumes caros que no solía usar. Todo empezó a tener sentido, pero deseaba estar equivocado. El segundo acto terminó, y las luces se encendieron parcialmente. La gente empezó a levantarse para estirar las piernas y salir al vestíbulo a tomar algo. Sabía que si salían y me veían, todo explotaría antes de tiempo, así que retrocedí por el pasillo y me escondí detrás de una puerta de emergencia. Desde allí podía observar cómo Ana y su acompañante salían juntos del palco, riendo como si el mundo entero les perteneciera. El hombre le tocó el brazo mientras caminaban hacia el vestíbulo, y ella no se apartó. Seguían hablando animadamente, y en ese momento supe que no era algo nuevo. Esto no era una simple cena con un colega ni una coincidencia. Este era un hombre con quien mi mujer compartía una complicidad que nunca había visto antes con nadie más, ni siquiera conmigo. Esperé a que desaparecieran entre la multitud y decidí seguirlos. Me moví entre la gente como un fantasma, cuidando de no acercarme demasiado pero manteniéndolo siempre en mi línea de visión. Los vi dirigirse hacia la barra, donde pidieron 2 copas de vino. Él pagó sin dudar, y Ana le tocó la mano al agradecerle. Esa simple acción me atravesó como un cuchillo. Mientras ellos charlaban, me acerqué lo suficiente para escuchar algo. Tenía que saber más. Me ubiqué cerca, detrás de un grupo de mujeres que reían a carcajadas, y afiné el oído. Gracias por venir esta noche. Sabía que te iba a encantar, dijo el hombre con una voz firme pero baja. Me encanta estar aquí contigo, Javier. Es un respiro, de todo, respondió Ana, su tono tan íntimo que me hizo contener el aliento. Javier. No recordaba a ningún Javier en nuestras vidas, lo que significaba que este no era alguien con quien yo hubiera cruzado caminos. Era alguien nuevo, alguien que había entrado en la vida de mi mujer sin que yo lo notara. Mientras ellos seguían hablando, yo retrocedí, el corazón golpeando contra mi pecho. Tenía suficiente. Ya no había duda en mi mente. Ana estaba teniendo una aventura, y este Javier era el centro de todo. Salí del teatro antes de que pudiera cambiar de opinión, casi corriendo hacia el aire fresco de la calle. En la esquina, me detuve y encendí un cigarro, algo que no hacía desde hacía años. Necesitaba calmarme, pensar en lo que iba a hacer. Miré hacia el teatro y sentí una mezcla de ira, tristeza y algo más que no podía identificar. Asterisco asterisco ya no había marcha atrás, asterisco asterisco. El cigarro que encendí en la esquina de Gran Vía se consumió rápido, al igual que mi paciencia. Había caminado unas calles lejos del teatro, con la cabeza hecha un caos. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Ana y Javier riendo, su cercanía, su comodidad. Quería gritarle, exigirle explicaciones, pero sabía que hacerlo en ese momento sería un desastre. Necesitaba tiempo para planificar, para asegurarme de que no se escapara con excusas vacías. Esa noche no fui directo a casa. Me fui al bar de siempre, aunque los chicos ya no estaban. Me senté en la mesa más alejada, pedí un whisky doble y abrí el bloc de notas de mi móvil. Empecé a escribir, sin pensarlo demasiado, todo lo que había visto y escuchado en el teatro. Cada palabra, cada gesto, todo quedaría registrado. Si ella intentaba negarlo más tarde, tendría la verdad bien ordenada para lanzársela en la cara.
Cuando regresé a casa, eran las 2 de la madrugada. Abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. Ana estaba dormida, o al menos eso parecía, en nuestra cama. Lucía también descansaba tranquila en su cuarto. Miré a Ana por un instante desde la puerta, con la luz del pasillo proyectándose sobre su rostro. Allí estaba, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado unas horas antes riéndose con otro hombre. Me hervía la sangre, pero me contuve. Me metí en el sofá del salón y esperé al amanecer. El momento llega. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era tan normal que resultaba inquietante. Ana preparaba tostadas y café como siempre. Yo me senté en la mesa y jugué con el cuchillo de mantequilla, incapaz de mirarla sin sentir el peso de la traición. ¿Dormiste en el sofá?, preguntó casualmente, sin siquiera girarse hacia mí. Sí, respondí sin añadir nada más. Hubo un silencio incómodo mientras ella servía el desayuno. Finalmente, se sentó frente a mí, con su taza en las manos. Intenté buscar en su rostro algún rastro de culpa, algo que confirmara que sabía que yo lo sabía, pero no había nada. ¿Qué tal estuvo tu noche?, pregunté finalmente, sin alzar la vista de mi café. Bien, tranquila. Me quedé viendo una serie y me dormí temprano. Dicho con tal naturalidad que por un momento pensé que estaba soñando todo lo que había visto. ¿Estás segura?, insistí, ahora mirándola directamente. Su sonrisa se desvaneció un poco. Sí, ¿por qué lo preguntas? Era mi oportunidad, pero no quise explotarla de inmediato. Solo curiosidad. Me levanté y me fui al baño. Necesitaba un momento para controlar mi impulso de gritarle. Esa frialdad que mostraba me estaba matando. Asterisco asterisco, no puedes soltar todo ahora asterisco asterisco, me repetí. Todavía no. El enfrentamiento. Esperé al lunes, cuando Lucía estaría en el colegio. Esa mañana, Ana se preparaba para salir. Se puso uno de sus vestidos favoritos, y mientras arreglaba su bolso, noté cómo su teléfono vibraba en la mesa. El nombre en la pantalla decía Javier. Ese simple detalle encendió el fuego en mí. No iba a esperar más. ¿Quién es Javier?, pregunté con calma, cruzado de brazos en la entrada del salón. Ana se congeló. Sus ojos bajaron al teléfono por un segundo y luego me miraron. Su expresión pasó de la sorpresa a una especie de cautela. Es un compañero de trabajo, dijo finalmente, con un tono casual que no me convenció en absoluto. ¿Un compañero? ¿Desde cuándo sales con compañeros de trabajo a teatros elegantes los viernes por la noche? El color de su rostro cambió. Pálida al principio, luego un rojo evidente se extendió por sus mejillas. Tartamudeó, buscando una respuesta. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No juegues conmigo, Ana. Te vi el viernes. Te vi con él. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Finalmente, Ana dejó el bolso sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. No es lo que piensas, susurró, sin mirarme. Esa frase era lo peor que podía decir. Ah, ¿no? Entonces explícame. Explícame qué hace mi mujer en un teatro con otro hombre, riéndose como nunca lo hace conmigo. Ana se llevó las manos al rostro. No lloraba, pero parecía estar en conflicto. Javier, es un amigo. Solo eso. No me mientas, Ana. Lo vi. Escuché cómo le decías que estar con él era un respiro. ¿Un respiro de qué? ¿De mí? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había esperado, miedo. No quería que te enteraras así, dijo en un hilo de voz. ¿De qué? Dilo. Sí, he estado viéndolo. Pero no es lo que crees. ¿No es lo que creo?
Entonces explícame, Ana. ¿Qué demonios es? Ana intentó justificarlo todo. Dijo que Javier era alguien con quien había conectado emocionalmente, que solo habían salido un par de veces, que nunca habían cruzado la línea. Sus palabras me golpeaban, pero no lograban calmar mi rabia. ¿Y esperas que me crea eso? ¿Que después de meses de salir con este tipo, nunca pasó nada? Te lo juro, Fernando. Nunca te traicioné de esa manera. Quise creerle, pero todo lo que había visto y escuchado indicaba lo contrario. El daño estaba hecho, y lo sabía. Me levanté, incapaz de seguir escuchando excusas. Quiero la verdad completa, Ana. Todo. Ahora. Ella me miró como si intentara medir cuánto podía decir sin empeorar la situación, pero lo único que logré ver fue a alguien atrapado en su propia mentira. Ana permanecía sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. No me respondió de inmediato. Cada segundo que pasaba hacía que mi rabia se intensificara, pero me obligué a mantener la calma. Necesitaba escuchar todo, hasta el último detalle. Finalmente, levantó la mirada y soltó un suspiro. Javier es alguien que conocí en el trabajo, pero no como dices. Todo empezó, de manera inocente. Solo charlas. Después, sí, las cosas se volvieron más personales. ¿Qué tan personales? Insistí, cada palabra saliendo como un disparo. Cenamos juntos un par de veces, y sí, he pasado tiempo con él. Pero nunca, se interrumpió, como si no supiera cómo terminar la frase. ¿Nunca, qué? ¿Nunca cruzaste la línea? Me burlé. Ya no me interesaban las excusas. Ella asintió lentamente, pero su lenguaje corporal no coincidía. Su nerviosismo la delataba. Me di cuenta de que no iba a obtener toda la verdad de ella. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no quería escuchar nada más. Lo que quería era hacerle pagar. Me levanté del sillón y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó Ana, su tono mezclando preocupación y miedo. No es tu problema. Salí de la casa sin mirar atrás. Necesitaba espacio para pensar, para planificar mi siguiente movimiento. Durante el camino en coche, mi mente era un torbellino de ideas. Sabía que no podía actuar impulsivamente. La rabia podía nublar mi juicio, y lo último que quería era hacer algo que pudiera perjudicarme a mí más que a ella. Así que decidí que mi venganza sería metódica, calculada y definitiva. El inicio del plan. Esa misma tarde fui a ver a Javier. No lo busqué en su trabajo, eso sería demasiado público. Gracias a un pequeño accidente en el que revisé el móvil de Ana mientras ella estaba en la ducha, descubrí su dirección. No iba a golpearlo ni a hacer un escándalo, mi objetivo era algo mucho más humillante. Llegué al edificio donde vivía, un lugar moderno en el centro de Madrid. Observé la entrada durante un rato, y finalmente lo vi salir. Llevaba ropa de gimnasio y auriculares, completamente ajeno a mi presencia. Lo seguí a una distancia prudente hasta un parque cercano, donde se sentó en un banco después de trotar un rato. Fue entonces cuando me acerqué. ¿Javier? Le pregunté, fingiendo un tono amigable. Él me miró, sorprendido. No me reconoció de inmediato. Sí, ¿te conozco? Me senté a su lado, manteniendo la sonrisa. Soy Fernando. El marido de Ana. La expresión de Javier cambió al instante. Sus ojos se abrieron un poco más, y pude ver cómo la incomodidad se apoderaba de él. Ah. Fernando. No sabía qué. ¿Qué sabía de ti? Claro que lo sé. Mi tono seguía siendo calmado, pero mi mirada le dejó claro que no estaba allí para charlar. Mira, yo no. Empezó a decir, pero lo interrumpí. No te preocupes.
No voy a gritarte ni hacer un espectáculo. Solo quiero hablar. Javier asintió, claramente nervioso. Durante la siguiente media hora, lo dejé hablar. Le hice preguntas estratégicas, no para obtener información, ya sabía lo suficiente, sino para medir qué tan dispuesto estaba a admitir su papel en todo esto. Fue sorprendente lo rápido que empezó a balbucear excusas y a minimizar la situación. Cuando terminé de hablar con él, ya tenía suficiente para avanzar en mi plan. Lo había grabado todo con mi móvil. No necesitaba una confesión explícita, los detalles que soltó eran más que suficientes para exponerlo, tanto en su vida personal como profesional. El ataque doble. De vuelta en casa, esperé a que Ana estuviera ocupada en la cocina para empezar la siguiente fase de mi plan. Había descargado todas las conversaciones entre ella y Javier que encontré en su móvil. Fotos, mensajes y cualquier otra evidencia que pudiera usar. Lo organicé todo en un archivo detallado y lo guardé en varias copias. Mi primer objetivo era Javier. Sabía dónde trabajaba y qué tipo de imagen pública quería proyectar. Una pequeña investigación en Internet me mostró que era conocido en su círculo profesional, un hombre que dependía de su reputación. Envié el archivo a su jefe directo con una nota anónima que decía: Asterisco quizá quiera reconsiderar a quien tiene representando su empresa. Este hombre parece tener problemas para mantener sus relaciones profesionales dentro de los límites apropiados. Asterisco. El segundo objetivo era Ana. No quería destruirla de inmediato, quería que sintiera el peso de sus acciones. Esa misma noche, mientras cenábamos, dejé caer una bomba. Ya hablé con Javier. Ella dejó caer el tenedor. Me miró, pálida. ¿Qué? No te preocupes. Fue una conversación muy tranquila. Le dejé claro que lo sé todo. Ana intentó justificar nuevamente lo que había hecho, pero ya no la escuchaba. Esto es solo el principio, Ana. Todo lo que has construido, todo lo que valoras, voy a arrancártelo pieza por pieza. No grité. No golpeé la mesa. Lo dije con la misma frialdad con la que ella me había mentido durante meses. Las consecuencias inmediatas. La primera señal de que mi plan estaba funcionando llegó al día siguiente. Ana recibió una llamada de su jefe. Se encerró en el cuarto para hablar, pero no fue difícil escuchar su tono preocupado. Cuando salió, intentó fingir que todo estaba bien, pero sabía que algo andaba mal. En cuanto a Javier, fue más rápido. Recibí un correo anónimo un par de días después que contenía una copia de su carta de despido. Mi ataque había dado en el blanco. Sin embargo, lo que realmente quería no era solo destruir su reputación o complicar la vida de Ana. Quería que ambos entendieran lo que significaba traicionar a alguien que había confiado en ellos. Quería que sintieran la humillación que yo había sentido. Y esto apenas comenzaba. Durante los días siguientes, la tensión en casa se hizo insoportable. Ana intentaba mantener las apariencias, pero yo veía cómo el peso de sus acciones comenzaba a hundirla. Su teléfono sonaba menos, sus idas al trabajo eran silenciosas, y cuando estábamos juntos, parecía que estaba caminando sobre vidrios rotos. Por mi parte, ya no me molestaba en fingir cordialidad. Cada palabra que cruzábamos era breve, directa y cargada de distancia. El detonante final llegó un jueves por la tarde. Regresé temprano a casa y encontré a Ana sentada en la sala, mirando su móvil con una expresión que oscilaba entre el miedo y la desesperación. Apenas levantó la vista cuando entré. Fernando, tenemos que hablar, dijo finalmente, rompiendo el silencio que había estado creciendo como una bomba a punto de explotar. Me senté frente a ella, sin decir nada. Quería ver qué tenía que decir, si al menos intentaría recuperar algo de dignidad. Sé que estás detrás de todo esto, continuó, su voz temblorosa. ¿Detrás de qué?
Respondí con calma, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. Javier fue despedido. Mi jefe me llamó para advertirme que alguien está enviando cosas sobre mí y sobre él. Está afectando mi trabajo, Fernando. ¿Y qué esperabas? Que todo esto no tuviera consecuencias. Ana bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Finalmente, levantó las manos en un gesto de rendición. Está bien. Lo admito. Me equivoqué. Todo esto fue un error. ¿Un error? No, un error es olvidarse de apagar las luces al salir de casa. Esto fue una traición, Ana. Por primera vez en semanas, se derrumbó. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras intentaba explicar lo inexplicable. No sé por qué lo hice. No quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Interrumpí, alzando un poco la voz por primera vez. Me incliné hacia ella, sintiendo la rabia hervir de nuevo. ¿Entonces qué era? ¿Una distracción? ¿Un juego? No lo sé. Gritó, alzando la voz también. Me sentía atrapada. Todo en mi vida era monótono, predecible. Javier. Javier me hizo sentir viva otra vez. Las palabras me golpearon con fuerza. Asterisco asterisco monótono. Predecible punto asterisco asterisco, así describía nuestra vida. La misma vida que habíamos construido juntos, sacrificando todo para darle estabilidad a nuestra hija, para mantener un hogar. Respiré hondo, obligándome a mantener el control. ¿Y ahora qué, Ana? ¿Qué quieres que haga con esta información? ¿Que lo olvide todo? ¿Que finja que nunca sucedió? No. No lo sé. Solo, quiero arreglarlo. Quiero que volvamos a ser lo que éramos. Esa última frase me hizo reír, pero no de felicidad. Fue una risa amarga, llena de incredulidad. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, me detuve y la miré fijamente. Lo que éramos, Ana, ya no existe. Tú lo destruiste. No yo. No Javier. Tú. Ella se tapó el rostro con las manos, sollozando. Pero no sentí compasión. No podía. No después de todo. El momento de decidir. Después de un largo silencio, Ana habló nuevamente. ¿Qué vas a hacer? Era una buena pregunta. Había pasado días pensando en ello, pero ahora, frente a ella, la respuesta parecía clara. Voy a divorciarme. La palabra cayó como una bomba en la habitación. Ana levantó la mirada, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y desesperación. No, Fernando, por favor. No hagas esto. Piensa en Lucía. ¿Lucía? ¿Ahora te acuerdas de ella? Respondí con dureza. ¿Pensaste en Lucía cuando decidiste engañarme? Ella no respondió. Simplemente bajó la mirada de nuevo, derrotada. Escucha, Ana. No voy a pelear por la custodia. No quiero quitarle a su madre, pero tampoco voy a seguir viviendo en esta mentira. Necesito que entiendas que lo que hiciste no tiene marcha atrás. Ana intentó convencerme, diciendo que podíamos ir a terapia, que podíamos empezar de nuevo. Pero para mí, todo sonaba vacío. Su oportunidad de salvar nuestra relación había pasado, y ella la había desperdiciado. La última noche juntos. Esa noche, dormimos bajo el mismo techo por última vez como pareja. No hablamos más. Yo me quedé en el sofá, mientras ella se encerró en nuestra habitación. No dormí mucho, pensando en cómo sería mi vida a partir de ese momento. A la mañana siguiente, me levanté temprano y comencé a empacar algunas de mis cosas. No quería quedarme en la casa más tiempo del necesario. Antes de irme, entré al cuarto de Lucía para verla dormir.
Sabía que esto sería lo más difícil, explicarle a mi hija por qué su familia se estaba desmoronando. Cuando salí de su cuarto, Ana estaba en la puerta. Me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Yo tampoco. Simplemente pasé junto a ella y salí de la casa. Aceptación. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa para mí. Era doloroso, sí, pero también era liberador. Finalmente, estaba poniendo fin a algo que se había roto mucho antes de que yo me diera cuenta. El proceso de divorcio fue largo y complicado, pero no me arrepentí de mi decisión. Con el tiempo, aprendí a aceptar lo sucedido y a enfocarme en mi relación con Lucía. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía asegurarme de que el futuro fuera mejor. ¿Y Ana? Bueno, ella tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones. Yo, por mi parte, estoy listo para seguir adelante. Sin ella. Dejar la casa fue el momento más difícil, no por Ana, sino por Lucía. Mientras me alejaba con mis maletas, sabía que cada paso era un ladrillo más en el muro que se construiría entre nosotros como familia. Lucía no entendía qué estaba pasando. Para ella, todo era tan simple como papá y mamá viviendo juntos, riendo, cuidándola. Yo también había pensado eso alguna vez. Pero la realidad era otra, y ahora me tocaba enfrentarla. Encontré un apartamento pequeño en el barrio, lo suficientemente cerca como para poder recoger a Lucía del colegio y llevarla de regreso con Ana cuando terminara nuestro tiempo juntos. No quería que ella sintiera que la estaba abandonando, eso sería un daño irreparable, y ya había suficiente de eso en nuestras vidas. El inicio de una nueva rutina. La primera semana sin Ana fue extraña. El silencio del apartamento era ensordecedor. No estaba acostumbrado a tanto espacio vacío ni a tomar decisiones solo para mí. La rutina con Lucía se convirtió en mi salvavidas. Los días que pasábamos juntos eran los únicos momentos en los que podía sentir algo de normalidad. Ella no preguntaba mucho, pero sabía que notaba algo raro. Una tarde, mientras pintábamos juntas un dibujo para su clase, me miró y preguntó: «Papá, ¿por qué ya no estás con mamá?». Me detuve. Había ensayado 1000 respuestas para esa pregunta, pero ninguna parecía suficiente. A veces, los adultos cometen errores, Lucía, dije finalmente. Ella frunció el ceño, como si no entendiera del todo. ¿Se pueden arreglar esos errores? Respiré hondo y la miré. A veces no, cariño. Pero eso no significa que no te queramos. Tu mamá y yo siempre estaremos aquí para ti, ¿vale? Ella asintió lentamente y volvió a pintar. Su inocencia era desgarradora, pero al mismo tiempo, era lo único que me mantenía fuerte. El proceso legal. El divorcio fue tan desagradable como esperaba. Ana intentó mantener la calma, pero había momentos en los que su ira salía a flote. ¿De verdad tienes que hacer esto tan complicado?, me dijo durante una de las reuniones con los abogados. ¿Complicado? Tú fuiste la que complicó todo desde el principio. Solo estoy poniendo las cosas en orden. Ella no respondió, pero el ambiente en la sala era pesado. Al final, acordamos una custodia compartida que permitía que Lucía pasara la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad con Ana. Fue lo mejor para nuestra hija, aunque sabía que sería difícil para todos. Una vez firmado el divorcio, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había ganado mi libertad, pero también había perdido algo que nunca podría recuperar, la confianza en alguien que una vez fue mi compañera de vida. El reencuentro con mi identidad. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. Me concentré en mi trabajo, en mi relación con Lucía y, poco a poco, en mí mismo. Me di cuenta de que había pasado años sacrificando partes de mi identidad por un matrimonio que, en retrospectiva, había estado deteriorándose mucho antes de que Javier entrara en escena. No buscaba vengarme más.
Lo que hice en su momento fue suficiente para dejar claro que sus acciones no quedarían impunes. Pero cargar con ese odio no me iba a llevar a ningún lado. Decidí soltarlo, no por Ana, sino por mí. El día que cerramos el círculo. Un día, meses después de que el divorcio se oficializara, Ana me pidió que nos viéramos a solas. Accedí, aunque no esperaba mucho de la conversación. Nos encontramos en un café cercano al colegio de Lucía. Ella parecía nerviosa, como si estuviera cargando algo que necesitaba soltar. Quiero disculparme de verdad, Fernando, comenzó. ¿Por qué ahora? Pregunté sin rodeos. Porque no podía dejarlo así. Sé que lo arruiné todo, y no espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo. Asentí, procesando sus palabras. Ana, no se trata solo de lo que hiciste. Es lo que representó. Traicionaste algo que ambos construimos juntos. Eso no se puede reparar. Ella bajó la mirada, pero parecía aceptar lo que decía. ¿Podemos al menos llevarnos bien? Por Lucía. Por Lucía, sí. Pero más allá de eso, necesitamos seguir caminos separados. Era la verdad. Ya no quedaba nada entre nosotros, salvo el vínculo que teníamos como padres de Lucía. Eso sería suficiente. Lo que aprendí. Esa conversación fue el cierre que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia adelante sin el peso del pasado. Aprendí que la traición no define quién eres, pero sí te obliga a replantearte quién quieres ser. Entendí que la confianza es frágil, que no importa cuánto esfuerzo pongas en construir algo si la otra persona no está comprometida al mismo nivel. Pero también aprendí que la vida sigue. Que hay segundas oportunidades, no con las mismas personas, sino con uno mismo. Ahora, mi vida es sencilla, pero genuina. Paso tiempo con Lucía, disfruto de mi independencia y estoy abierto a lo que venga en el futuro. Ana es una sombra del pasado, alguien que compartió un capítulo importante de mi vida, pero no quien definirá los próximos. El futuro. Mientras escribo estas últimas líneas, Lucía está sentada a mi lado, viendo un programa en la televisión. Su risa llena el apartamento, y por un momento, todo parece estar en su lugar. Ana y yo nunca volvimos a ser amigos, pero encontramos un equilibrio como padres. Y eso es suficiente para mí. La vida no siempre sale como uno la planea, pero si algo aprendí de todo esto, es que siempre hay una forma de seguir adelante.